Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. A continuación vamos a hablar de reacciones químicas y estequiometría. Por favor, cualquier duda por el chat me escriben, ¿sí? Y ahí ahí les voy respondiendo de a poco, ¿sí? Esperen un rato. Ya. Hola chicos, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, ya voy a iniciar con la clase, la explicación de estequiometría y reacciones químicas, ¿sí? Ya, cualquier cosa me hacen, les voy a silenciar a todos y luego me escriben por el chat cualquier cosa, ¿sí? Por favor. Ajá. Ya, entonces, reacciones químicas y estequiometría. Primero, aquí les voy a hacer un breve resumen de lo que son las reacciones químicas y la importancia. Entonces, iniciamos con los elementos de la tabla periódica y luego los clasificamos como no metales y metales. Estos, a su vez, nos permiten determinar si reaccionan con hidrógeno o oxígeno. Ya. Si reaccionan con hidrógeno u oxígeno para formar diferentes compuestos. Hasta ahorita todos estos serían reacciones de adición, de formación, perdón. ¿Sí? Entonces, si los no metales, si los no metales reaccionan con hidrógeno, forman ácidos hidrácidos. Si los no metales reaccionan con oxígeno, forman anhídridos. Estos dos tipos de reacciones son reacciones de formación. Ya más adelante vamos a ver qué son esos tipos de reacciones. De igual manera, si los metales reaccionan con otros metales, formarían lo que son las aleaciones. Si reaccionan con oxígeno, forman los óxidos. Y si reaccionan con hidrógeno, forman los hidruros. Esto es muy importante para lo que son nomenclatura principalmente, ¿sí? Entonces, adicional a esto, si los anhídridos reaccionan con agua, forman los que son ácidos oxácidos, y si los óxidos reaccionan con agua, forman lo que son los hidróxidos. Esto es muy importante, ya que de aquí, entre la reacción de los ácidos hidrácidos u ácidos oxácidos, con hidróxidos se forman las reacciones de neutralización, formando sales neutras, básicas, ácidas, dobles o mixtas. Entonces, en generalidades, ¿qué tenemos? A ver, aquí quiero que me hablen una cosa. Representación, vamos a ver Zoom. No, mentir. Aquí está. Ya. Por favor, muchachos, cuando puedan, quisiera que me hicieran preguntas. Por ahora vamos todo bien, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, en generalidades, ¿qué tenemos? Una reacción química está integrada por reactivos en la parte izquierda y por productos, ¿sí? A su vez, tenemos varios números en una reacción química, pero quiero que diferencien bien entre coeficiente estequiométrico, que es el número grande que multiplica toda la molécula, y, eh, y cantidad de átomos, ¿sí?
que es el número pequeñito que está debajo de cada elemento. Este indica la cantidad de átomos de ese elemento. Por ejemplo, en el caso de la pantalla está cloruro de bario, dicloruro de bario. Entonces, quiere decir que hay 2 átomos de cloro por cada átomo de bario. ¿Sí? Ya. Los requisitos. Básicamente, en todas las reacciones químicas necesitamos cumplir varias cosas, 4 cosas específicamente para poderla resolver adecuadamente. Primero que todo, siempre igualar la reacción, ¿sí? No olvidar eso. Siempre igualar la reacción. ¿Qué significa esto? Encontrar los coeficientes estequiométricos que permitan que la reacción se lleve de forma adecuada o que esté equilibrada en masa, ¿sí? Que la misma cantidad de reactivos esté en la misma cantidad de productos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la reacción que se presenta no está igualada, ¿sí? Como vemos, el cloro tenemos en reactivos 1 y en productos tenemos 2 cloros. Entonces, lo que procedemos es al tanteo, igualar al tanteo, ¿sí? Y por lo tanto, si vamos al tanteo, tenemos arriba 1 de cloro más 2 de cloro, serían 3 en reactivos y 2 en productos. Si hacemos el tanteo, aquí multiplico por un 2 al agua, obtengo 4 de hidrógeno, perdón. En el lado de los productos, si se multiplico por 2 al HCl, obtengo también 2 hidrógenos más 2 del hidróxido de bario y obtengo 4 de hidrógeno. Y así, al tanteo nada más, ¿sí? Eso es el más sencillo. Y en realidad, para todo lo que son las pruebas de ser bachiller, no he visto que les pongan en mayor dificultad, ¿sí? Solo el tanteo, es lo más importante. Ya. Ya. Luego de igualar la reacción, tenemos tenemos que convertir todos los datos de masa que nos den a moles. Las masas, por ejemplo, gramos, kilogramos, libras, ¿sí? Hay que hacer la conversión de unidades a moles. ¿Y cómo hacemos esto? Pues aplicando estas 2 ecuacioncitas de aquí. La masa que nos dan, esto es un dato, no hay nada que hacer, eso es dato. Y el peso molecular. ¿Cómo calculamos el peso molecular? Con la sumatoria del número de átomos de cada elemento por el peso atómico de ese elemento. La sumatoria de eso, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejercicios para aclarar dudas, ¿ya? Entonces, estos 2 pasos de aquí son esenciales para tener moles. Siempre debemos tener todos los datos de masa en moles. Eso es muy importante. Por ejemplo, en este caso, el ejercicio nos da como dato las masas de cada uno de los compuestos, de reactivos como de productos, ¿sí? Eso hay que convertirlo a moles. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya nos dan la masa, hay que calcular los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. Les voy a aclarar que el peso molecular no considera, al calcular el peso molecular, no consideramos el coeficiente estequiométrico, solo la cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la reacción con las masas. Para el ácido clorhídrico, aplicamos la fórmula de peso molecular, número de átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, más número de átomos de cloro por el peso atómico del cloro. Eso es, número de átomos de hidrógeno, 1 en el HCl, por el peso atómico del hidrógeno, 1, más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro, que es 35.5, ¿sí? Hacemos la multiplicación y suma y obtenemos el peso molecular del HCl o el ácido clorhídrico, perdón. Y luego, con la masa que ya nos dieron de dato, le dividimos para el peso molecular que acabamos de calcular y obtenemos las moles. Estas moles son esenciales o son las que utilizamos para hacer los cálculos estequiométricos, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, este es el dato que nos interesa. Bueno, aquí en el ejercicio anterior ya le calculé individualmente para cada uno de los compuestos su peso molecular y el número de moles, ¿sí? ¿Ya? Ahora, el tercer requisito o el tercer paso que hay que hacer para un cálculo estequiométrico es calcular el reactivo limitante de un exceso, ¿ya? Entonces, una vez esté igualada la reacción, ¿sí? Igualada la reacción. Las unidades de masa transformadas a moles
ahora sí procedemos a ver, depende de los ejercicios, pero en este caso, debemos determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es en exceso, ¿sí? Como tenemos dos reactivos, si el uno es limitante, por descarte el otro es reactivo en exceso, ¿sí? En este caso les puse el 1 al frente del hidróxido de bario para que no se confundan por si acaso, ¿sí? Y empezamos. Entonces, hacemos una regla de 3 y con la cantidad existente o que nos dan de dato de moles, en este caso ya calculamos que es 0.274 moles de ácido clorhídrico, utilizamos la relación estequiométrica. ¿Cuál es esa? Hay 2 moles, ¿sí? El coeficiente estequiométrico 2 frente al hidróxido ácido clorhídrico, 2 moles de ácido clorhídrico por cada mol de hidróxido de bario. Esa es la relación estequiométrica. Ahí viene la importancia de tener igualada la reacción, ¿sí? Entonces, como tenemos 2 moles de ácido clorhídrico y las moles que tenemos son en moles de ácido clorhídrico, esas unidades se me eliminan. Y como resultado voy a tener las moles de hidróxido de bario. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues estoy determinando cuántas moles de hidróxido de bario se necesitan para consumir por completo la cantidad que yo tenga en general de ácido clorhídrico o de cualquier otro reactivo, ¿sí? Entonces, esta cantidad de ácido clorhídrico que tengo como dato, yo le considero como cantidad real, existente o manejable. Entonces, si ustedes cogen eso, van a una balanza, pesan la cantidad, la miden, la pueden, no sé, manejar, pesar, transportar. Por eso es cantidad real, ¿sí? Mientras que la cantidad o la relación estequiométrica que se utiliza aquí, ¿sí? De los coeficientes estequiométricos no es real, es una teórica, es imaginaria, ¿sí? Y es solo establecida en función de la reacción, ¿de acuerdo? Y por último, el valor obtenido es igual a un valor teórico, ¿ya? Que nos permite determinar cuánto se necesita para consumir por completo el reactivo que estoy analizando. En este caso, necesito 0.137 moles de hidróxido de bario para consumir por completo o desaparecer por completo las 0.274 moles de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hacemos es comparar. El siguiente paso es comparar. ¿Cuánto tengo en la vida real? ¿Qué dato tengo en la vida real de ese reactivo? ¿Y qué dato teóricamente necesito? ¿Sí? Es lo mismo que comparar cuánto necesito para pagar el transporte público y cuánto tengo en mi bolsillo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, actualmente tengo 0,068 moles de hidróxido de bario, ¿ya? Pero necesito 0.137 moles. Entonces, si se fijan, tengo menos de lo que necesito. Es como si yo necesitara. Si yo necesitara 0.137 moles para irme a mi casa, pero solo dispongo de 0.68. Es solo comparar los valores, ¿sí? Nada más. Aquí ya les voy a mostrar la comparación. Ya. Entonces aquí viene la comparación. Si se tienen en la vida real 0.68 moles, ¿sí? 0.68 moles de hidróxido de bario en la vida real y se necesitan 0.137, ¿de acuerdo? Para consumir todo el ácido clorhídrico. Como se tiene menos de lo que se necesita, en la vida real tengo menos de lo que necesito, teóricamente, por lo tanto, el hidróxido de bario va a ser mi reactivo limitante, ¿sí? Acá abajo está la comparación. Lo que se necesita es mayor de lo que se tiene, ¿de acuerdo? Y por descarte, ya automáticamente decimos que el ácido clorhídrico sería el reactivo en exceso. Reactivo limitante, hidróxido de bario, y reactivo en exceso, ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Ya. Aquí les voy a compartir una clasificación general de las reacciones químicas. Entonces, tenemos reacciones de formación, como ya les había mencionado, al principio, a partir de los elementos de la tabla periódica, vamos a empezar a obtener compuestos
uniéndolos entre ellos, por ejemplo, hidrógeno e hidrógeno, forman hidrógeno molecular en la naturaleza, H2, y eso es una reacción de formación. Ya. Y eso es una reacción de formación. La reacción de descomposición es el sentido inverso. Si el hidrógeno molecular H2 se descompone a hidrógeno atómico, hidrógeno más hidrógeno, ¿sí? De ahí tenemos las de neutralización que son de mucha aplicación. Eso sí, les toman, de los dos tipos de reacciones de neutralización, les toman prácticamente las dos diferentes. Reacciones de combustión y por último reacciones entre gases, ¿sí? Vamos a revisar cada una de ellas con algunos ejemplos. Tal vez, por favor, si se pueden comunicar conmigo, si pueden hablar o escribir, tal vez. Veamos qué pasó. Ya. Sí se pueden comunicar conmigo, ¿cierto? Sí, cualquier duda. Espero que sí. Y si no, pues por favor háganmelo saber de alguna forma, por favor, para activarles o ver qué puedo hacer, ¿ya? Entonces voy a explicar cada uno de los tipos de reacciones, por favor. Ya. Entonces tenemos las reacciones de formación. Las reacciones de formación, como les decía, es para crear nuevos compuestos. Entonces, las más simples son de elementos-elementos. Por ejemplo, hidrógeno más hidrógeno forma hidrógeno molecular. Ya. En este caso que le estoy poniendo de ejemplo, tengo hidrógeno molecular más nitrógeno molecular de forma amoníaco. Entonces, esta es una deformación un poquito más avanzada. Lo que estoy utilizando es compuestos, ¿ya? Compuestos para formar otro nuevo compuesto. Entonces, esto es avanzado. O sea, ya es un poquito más adelante de lo que les había mostrado en ese cuadro sinóptico de la formación de los compuestos. Entonces, supongamos que tengo 40 gramos de hidrógeno molecular. Lo primero, igualar. Siempre hay que igualar todas las reacciones. Verificar que esté igualada, ¿sí? Porque muchas veces les pueden hacer la trampa de que les ponen solo un coeficiente estequiométrico como para que se confíen y en realidad no está igualada. Ya, primero igualarla. Eso no hay nada más que hacer que hacerlo al tanteo. Segundo, transformar las unidades, la masa que nos den, en moles. Muchas veces ya nos dan directamente en moles y no hay nada que hacer, simplemente resolver. Calcular el peso molecular, en este caso del hidrógeno, que sería el número de átomos, 2. Peso atómico del hidrógeno, 1. Y por cada H2, cada molécula de H2 pesa 2 gramos por cada mol de sustancia, ¿sí? Y por último, calculamos el número de moles. 40 gramos, que es el dato que me dan, dividido por el peso molecular, que es 2 gramos mol, me da 20 moles de hidrógeno, ¿sí? Y tercer paso, determinar, ahí sí, lo que nos pidan. Nos determinar la cantidad de amoníaco que se forma, la cantidad de nitrógeno que necesito para que se consuma por completo el hidrógeno, y ahí ya viene el requerimiento del ejercicio. Sí, en este caso, le estoy pidiendo la cantidad necesaria de hidrógeno para consumir todo el hidrógeno. O sea, que no sobre ninguno de los dos reactivos, sino que todo lo que se forme o todo lo que esté en la reacción se consuma por completo y me forme 100% amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces, 20 moles de hidrógeno, que es lo que tengo en la vida real, que es lo que puedo coger, pesar, transportar, lo relaciono o lo divido para los coeficientes estequiométricos. Si se fijan en la reacción, tengo 3 adelante H2. Significa que tengo 3 moles de hidrógeno por cada 1 mol de nitrógeno molecular. ¿Sí? Resolviendo esa regla de 3 simple, me queda 6.66 moles de nitrógeno. ¿Sí? Eso es lo que yo necesitaría para que se consuma por completo las 20 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? O los 40 gramos, que también es lo mismo. ¿Ya? Reacciones de descomposición. Como les decía, es en sentido contrario. Una molécula grande se va descomponiendo en otras más pequeñas. Entonces, aquí tengo el bicarbonato de sodio, que se descompone en carbonato de sodio más agua y más CO2.
¿De acuerdo? Aquí ya les estoy dando directamente las 4 moles de bicarbonato de sodio. Ya no tienen que hacer calcular el peso molecular y luego calcular el número de moles. No es necesario, ya les da el ejercicio. Primero que todo, igualar. Siempre hay que igualar. Así nos dé un coeficiente estequiométrico, verificar que todos los elementos estén estequiométricamente iguales, ¿sí? Luego, transformar masas a moles. Ya sabemos que nos da en moles, no hay ningún inconveniente. Y por último, hacer el cálculo que requiera el ejercicio. Determinar la cantidad de carbonato de sodio que se forma a partir de 4 moles de bicarbonato de sodio, ¿sí? Igual, la cantidad de la vida real que se tiene, hacemos la relación estequiométrica de 2 moles de bicarbonato de sodio para formar 1 mol de carbonato de sodio. Y me da como resultado que las 4 moles de bicarbonato de sodio forman 2 moles de carbonato de sodio, ¿sí? Entonces, lo bueno de esta reglita, de esta relación estequiométrica, es que puede ser desde los productos hacia los reactivos y desde los reactivos hacia los productos. No hay ningún inconveniente. Eso, mientras tenga algún dato de la vida real, se puede relacionar con los coeficientes estequiométricos. Ya. Las reacciones de neutralización. Entonces, aquí ya viene un campo un poco más amplio de estudio de las reacciones. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de reacciones de neutralización. La primera es de un ácido hidrácido, siempre con hidróxido, ¿sí? Siempre son con hidróxidos, y siempre, por regla, sea cual sea el ácido, siempre van a formar sales y agua. Sal y agua, ¿sí? Para el caso de ustedes, no vamos a tener reacciones intermedias ni reacciones incompletas. Va a ser una sal neutra. Siempre se va a formar una sal neutra. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en este caso, vamos a tener ciertas consideraciones para los ácidos hidrácidos. Hay que recordar que los ácidos hidrácidos se forman de la reacción de un no metal con hidrógeno. Pero ¿qué no metal es el que utilizamos? Son los no metales de la familia 6A y 7A. ¿De acuerdo? Entonces, los no metales de la familia 7A, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, más hidrógeno, y los de la familia 6A, como el azufre, el teluro, el selenio, el selenio. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los únicos elementos que van a formar los ácidos hidrácidos. Los hidróxidos sí se forman de cualquier metal, de prácticamente toda la tabla periódica, excepto los no metales, ¿sí? Y se asume que la reacción forma una sal neutra, lo que les decía. No es necesario considerar reacciones incompletas o por partes. Y siempre se debe asegurar que la reacción esté igualada, por favor. Siempre deben considerar eso. Ya, a continuación les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, de un ácido hidrácido con un hidróxido. Tengo el ácido sulfídrico más el trióxido de hierro o el hidróxido férrico, ¿sí? Acuérdense que el hierro tiene 2 valencias, 3 y 2. Entonces, en este caso, el hierro está utilizando la máxima valencia, que es 3. Por eso es férrico. Entonces, al neutralizarse un ácido con un hidróxido, forman una sal. ¿Qué sal? La sal que se da entre el metal y el no metal. Ahí se cruzan las valencias y hay que hacer la igualación, pero bueno. Forma la sal sulfato férrico. No, sulfuro férrico, ¿sí? Sulfuro férrico más agua, ¿de acuerdo? Y ya les doy directamente, o el ejercicio nos da directamente que tenemos 2 moles de cada uno de ellos, de cada uno de los reactivos. ¿Qué debemos hacer? Pues ver cuál es el reactivo limitante en este caso, o qué cantidad de producto se forma, ¿de acuerdo? Entonces, primero, siempre igualar la reacción. Si ya está igualada, verificarla por si acaso. Y en este caso, si se fijan, tengo 3 moléculas de ácido sulfídrico, 2 moléculas de hidróxido férrico, 1 molécula de sal, de sulfuro férrico, y 6 moléculas de agua.
¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer la igualación. Transformar masa a moles, ya tenemos en moles. Y hacemos el cálculo. En este caso, reactivo limitante. Acuérdense, cantidad real va primero. 2 moles de ácido sulfídrico. Pues pudo haber sido también 2 moles de hidróxido férrico. Eso no importa. Podemos tomar cualquiera de los dos reactivos. Y aquí hacemos la relación estequiométrica. Como estamos utilizando el ácido sulfídrico, tomamos las 3 moles o los coeficientes estequiométricos de la reacción igualada y hacemos la relación, lo cual me da 1.33 moles de hidróxido férrico. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito, para que se consuma por completo todo el ácido sulfídrico, necesito 1.33 moles de hidróxido férrico. Entonces, ¿a qué voy? Que comparando las cantidades, tengo más hidróxido férrico del que necesito, ¿sí? Por lo tanto, me va a sobrar un poquito de hidróxido férrico, mientras que todo el ácido sulfídrico se va a consumir. Por lo tanto, el reactivo limitante es el ácido sulfídrico, mientras que el reactivo en exceso es el hidróxido férrico, ¿sí? Y así van sucediendo todos los ejercicios de estequiometría. Son bastante sencillos en realidad, a menos que nos pidan alguna cosa en específico. Vamos con las reacciones de neutralización, pero de ácidos oxácidos con hidróxidos. Entonces, los ácidos oxácidos se caracterizan por obtenerse de la reacción de un anhídrido más agua. Entonces, este ácido oxácido está compuesto por 3 elementos, mientras que el ácido hidrácido está compuesto por solo 2. La característica de todo ácido, la presencia de hidrógeno, la del no metal en el medio y la del oxígeno al final, ¿sí? Con cualquier hidróxido, que como les decía, el hidróxido se forma con cualquier metal de cualquier valencia. Forma una sal neutra y obtenemos agua, siempre agua, ¿de acuerdo? Se asume la reacción, forma una sal neutra y siempre asegurarnos de la reacción igualada, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejercicios. Ya. Ejemplo, reacción de ácidos oxácidos con hidróxidos. Entonces, tenemos este ejercicio. ¿Qué ácido es este? Bueno, primero es un ácido porque tenemos el hidrógeno al frente, ¿sí? Sé que es un ácido oxácido porque tengo 3 elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno en una sola molécula. Y aquí se puede estudiar cuál es el estado de oxidación del azufre. Como es estado de oxidación 5, 4, 8. Ok, un error. Bueno. Aquí sería H2. No, sí está bien, perdón. Aquí el azufre está con valencia más 4. Entonces, 2 del hidrógeno más 4 da 6, dividido para 2, que es el oxígeno, me da 3 átomos de oxígeno. Entonces, este es el ácido, sería sulfúrico, ácido sulfuroso. Este es el ácido sulfuroso, ¿de acuerdo? Reacciona con el hidróxido de sodio y va a formar la sal neutra, sulfito de sodio, ¿sí? Sulfito de sodio, más agua. La sal neutra más agua, siempre. En este caso, nos está dando cantidad de producto que se tiene en la vida real. Acuérdense que los datos que les dan son de la vida real. Son datos que se pueden medir, pesar, transportar, como ustedes lo quieran manejar. ¿Ya? A ver, ya. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de cuando nos dan los datos de los productos obtenidos? Pues, cuando nos dan los datos de los productos obtenidos, casi siempre es para determinar rendimiento de reacción. ¿Sí? Rendimiento de reacción, tal vez pureza de los reactivos. También son otros 2 de los cálculos solicitados en estequiometría. ¿Y qué sucede cuando en los reactivos me dan solo un dato para los 2 reactivos? Nos toca asumir, porque no tenemos más datos, nos toca asumir que el dato que nos están dando de cualquiera de los 2 reactivos es el del reactivo limitante. O puede ser que exista una relación estequiométrica igual
Entonces, se asume que los dos reactivos se consumen por completo. ¿Sí? Con el dato que nos den significa que con ese basta y con ese podemos asumir que es nuestro reactivo limitante. Primer paso, siempre igualar las reacciones. ¿De acuerdo? En este caso, era solo de poner, un 2 al frente del hidróxido de sodio y un 2 al frente del agua y estaría igualada la reacción. Segundo, transformar de masa a moles. En este caso ya nos dan moles, ya no repito eso, entonces simplemente me salto al siguiente paso, que es determinar el rendimiento de la reacción. ¿Sí? No se olviden que depende del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento de la reacción? El rendimiento de una reacción se calcula comparando la cantidad de moles reales o que existen en la vida real, ¿sí? Dividido para la cantidad de moles teóricas. ¿De acuerdo? Cantidad de moles teóricas o necesarias o que el ejercicio me diría que necesito para consumir todo. Entonces, primero hay que hacer el cálculo de cuántas moles teóricamente necesito para que se acabe por completo mi reactivo limitante. O que se forme de producto consumiendo por completo mi reactivo limitante. En este caso, tomo las 3 moles del reactivo limitante, que son de la vida real, hago la relación estequiométrica, pero ¿con quién? Con el producto, ¿sí? Eso puedo hacerlo entre productos y reactivos hacia productos. No hay problema si es en el sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, si se fijan, y aquí hay un error. En el paso 2, la relación estequiométrica, ¿sí? Según veo, no consideré, al anotar ahí, no consideré las 2 moles de hidróxido de sodio que irían en la parte de abajo de la regla de 3, ¿sí? Entonces, las 3 moles de hidróxido de sodio en la vida real, sí tengo. Bien. Pero, en la parte de abajo del denominador de esta relación estequiométrica, debería haber 2 moles de hidróxido de sodio porque utilizo el coeficiente estequiométrico 2 del hidróxido de sodio. Para 1 mol de sulfito de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, teóricamente necesito, en este caso se forman 1.5 moles de sulfito de sodio, no 3. ¿De acuerdo? 1.5 moles de sulfito de sodio. Esto es el requerimiento. Esto es lo teórico. Luego, aplicando la ecuación de rendimiento, digo, ¿cuántas moles tengo en la vida real? O sea, ¿cuántas obtuve después de la reacción pesando y midiendo cuánto producto obtuve? Pues el ejercicio dice que obtuve 2 moles. ¿De acuerdo? 2 moles de sulfito de sodio. Eso es lo real. Y lo teórico es lo que me sale de la relación estequiométrica, que en este caso sería 1.5 moles. ¿Sí? 2 dividido por 1.5 y por 100 para que me den porcentaje. ¿De acuerdo? Para este ejercicio, 2 dividido por 1.5 por 100 me daría más del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hubo un error, ¿sí? No se consideró, no consideré el coeficiente estequiométrico ya de la reacción igualada del hidróxido de sodio, ¿sí? Por eso hay ese pequeño error, ¿de acuerdo? Pero lo importante destacar es cómo aplicar rendimiento y de dónde sacar las moles reales de las moles teóricas, ¿de acuerdo? Moles reales son las que nos dan en el ejercicio y moles teóricas son las que yo calculo que se formarían teóricamente si es que la reacción va como se espera, ¿de acuerdo? Porque en la vida real ninguna reacción tiene un rendimiento del 100%, ¿de acuerdo? No es que yo pongo 2 moles de algo y esas 2 moles desaparecen para formar 100% producto, no. Algunas se van, se descomponen, otras se reaccionan con el medio, por ejemplo, agua, aire, ¿sí? Y no forman el 100% del producto. Ese es el problema de la reacción en la vida real. No tenemos un rendimiento del 100%, peor, un rendimiento superior al 100%. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, esos son los 2 tipos de reacciones de neutralización. Con ácidos hidrácidos más hidróxidos y ácidos oxácidos con hidróxidos. Siempre forman sales neutras y agua. Sales neutras y agua. ¿Sí? Ya, bueno, ahí está la explicación. Vamos con reacciones de combustión. Entonces, no se olviden,
De estas reacciones que voy hablando hasta ahorita, las más importantes son las reacciones de neutralización y las que vamos a ver ahorita, que son reacciones de combustión, ¿sí? Estas, si les toman los ejercicios que he planteado más adelante, tienen que ver con pruebas anteriores que les han tomado, ¿sí? Entonces, resolución de pruebas anteriores del ser bachiller. Entonces, ¿cuál es la característica de las reacciones de combustión? Que reacciona un hidrocarburo más oxígeno molecular, o sea, O2, no solo O, sino O2, y va a formar dióxido de carbono o CO2 más agua, ¿sí? Siempre. Esto es como una tablita, siempre se cumple. Aquí hay varias consideraciones que debemos tener. Bueno, los hidrocarburos pueden ser los alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, cualquier tipo de compuesto de estos que se combustionan fácilmente. No importa si son lineales, ramificados o cíclicos, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que tenga la característica de carbono e hidrógeno en su estructura molecular. Ya, de igualar la reacción. Al igualar la reacción, no importa ya si el coeficiente estequiométrico del oxígeno es fraccionario. Suele ser bastante común que al oxígeno lo multiplicamos por un coeficiente estequiométrico fraccionario de 15 medios, 7 medios, 5 medios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígenos del otro lado de productos es impar. Entonces se me suele, para igualarla, como son moleculares, suelen ser que estas, al multiplicarse por un coeficiente estequiométrico, me siga dando un número impar. Suele suceder así. Entonces, al igualar la reacción para el oxígeno, me toca multiplicarlo por un coeficiente estequiométrico fraccionario para facilitarle. O me tocaría duplicar todos los coeficientes estequiométricos de la reacción para que me salga igualada, ¿sí? Ya. Y por último, se asume que la reacción de combustión es completa. Ahí también viene lo que yo les decía. No todo el hidrocarburo reacciona para formar CO2 en la vida real. Se forma CO, CO2 y así. Pero en el caso de reacciones de combustión, asumimos reacción completa. ¿De acuerdo? Entonces, asumimos reacción completa, se forma CO2. Si no fuera reacción completa, se formaría CO y CO2. Y tocaría determinar qué porcentaje de CO se formó y qué porcentaje de CO2. ¿De acuerdo? Eso sucede cuando en una combustión alimentamos muy poco oxígeno. ¿Sí? Entonces, si alimentamos muy poco oxígeno, vamos a tener reacciones incompletas. Se forma CO, monóxido de carbono. Pero siempre, siempre se forma agua adicional como producto. ¿Sí? Y dependiendo de la temperatura, esta es gaseosa o es gaseosa y precipita como agua. Bueno, ahí luego hay que ver las temperaturas. ¿Sí? Eh, también, también no se olviden de que el oxígeno, la combustión se da con el aire, ¿sí? Entonces,